Normalmente nosotros no le ponemos título a las reflexiones, pero esta reflexión que queremos compartir la pusimos por título El Cristo del 2011. Quisiéramos por poder. Gracias. Estoy malito, adelante. Estamos igual. Le invito para que oremos, hermanos. Qué linda la adoración que hemos tenido. Señor, gracias, porque como familia podemos adorarte y tu presencia es una realidad en nuestros medios. Por eso damos gloria y loor a ti, Señor, en todo momento, y nos sentimos regocijados y privilegiados por adorarte, Señor, en comunidad, por adorarte como iglesia y darte a ti todo el privilegio, todo el honor, todo el señorío. Señor, y tu palabra siempre habrá en nuestras vidas. Permite que tu Espíritu Santo implante esta palabra en nuestro corazón para hacerte fiel a ti, para vivir para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 7, de los versos 18 al 23, y luego de los versos 31 al 35. La palabra del Señor lee así: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Saltamos a los versos del 31 al 35. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes decían o dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría que queda demostrada por los que la siguen. Quisiera hablar sobre las expectativas que muchas veces nosotros tenemos con relación a nuestra vida, a nuestra relación con Dios, y con relación a lo que nosotros podemos esperar de un nuevo año en compañía con el Señor, o si el año anterior del 2010 fue un año donde usted atravesó circunstancias difíciles, o donde usted derramó muchas lágrimas. Y la situación es que muchas veces lo que se queda grabado en nuestra mente, en nuestro recuerdo, no son las buenas experiencias, son las malas experiencias. Y muchas veces esas experiencias negativas son las que de alguna manera marcan el paso de cómo vamos a reaccionar a diferentes eventos. Y si algo tiene extraordinario la cristiandad, que yo le invito para que usted lo descubra y lo viva,
es que sus misericordias son nuevas cada mañana y todos los días es un día de oportunidad para comenzar de nuevo viviendo para Jesús. Todos los días, cuando nos acercamos al Señor y vivimos para el Señor, tenemos la oportunidad para comenzar de nuevo. A nosotros se nos hace difícil entender esto literalmente, porque tenemos unos prejuicios y complejos, y repito, las cosas negativas son las que menos se borran de nuestra mente. Por eso inclusive somos tan atrevidos en decir que las cosas buenas duran poco, ¿verdad que sí? Pero si bien es cierto, a la hora de la verdad, cuando usted saca recuento de su vida, usted se sorprenderá de que muchas veces son más los momentos alegres, más las sonrisas que usted ha tenido durante X o Y tiempo, que las lágrimas, o los sinsabores, o los dolores, o los malos recuerdos. Y muchas veces nosotros tenemos expectativas al igual que las tenía Juan. Alguien me compartía que yo estaba en la consejería sin querer queriendo, predicando este sermón, esta reflexión, y le hablaba sobre Juan, ¿no? Me decía, pero pastor, Juan no era el que había declarado que Jesús era el Cristo. No había sido Juan el que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es posible ahora que Juan le envíe a preguntar a los colaboradores de él, a Jesús, si era ese Jesús o esperaban a otro? Y mientras analizábamos el texto bíblico, a mí se me ocurrió que nosotros siempre le echamos la culpa a alguien. Así que yo descubrí aquí a quién echarle la culpa, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero yo quisiera compartir con ustedes que si nosotros no nos cuidamos de las expectativas y nos concentramos en lo que es, nos concentramos en cómo es ese Cristo que nosotros deseamos para mi vida, deseamos que nos acompañe, nos concentramos en el Cristo que camina con nosotros, que desea caminar con nosotros, pues esas expectativas se van a quedar a un lado. Y obviamente vamos a tener una conciencia más clara para que cuando esos culpables de las expectativas falsas creadas en todos nosotros vengan, nosotros podamos identificarlos a tiempo y presentarles al Cristo del 2011. Algunas posibles expectativas que tenía Juan era la siguiente. Posiblemente en ese momento, cuando Juan comenzó a escuchar de Jesús, la agenda que tenía Jesús no satisfacía la mentalidad mesiánica que tenía Juan acerca de Jesús. En segundo lugar, la impresión de cómo un Cristo debía de actuar, posiblemente en Juan estaba afectada. Juan pensaba que Cristo debía de actuar de otra manera. En tercer lugar, la urgencia extrema porque el reino de Dios se estableciera, y además de que sus juicios fueran derramados sobre la tierra, o sea, la justicia de Dios se cumpliera, posiblemente eran unas expectativas que Juan tenía acerca de Jesús. Y en cuarto lugar, posiblemente la expectativa de Juan acerca de Jesús, de esa exagerada exposición de Jesús al exponerse a potenciales rituales de impureza como tocar los cadáveres, tocar los enfermos, tocar los leprosos, posiblemente nublaban o no llenaban las expectativas que Juan tenía de Jesús. Yo te pregunto en esta noche, el Cristo que tú recibiste con Él el año nuevo, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Acaso las expectativas tuyas
son que Él no es suficiente Mesías para poder redimir la humanidad, tus problemas, tus circunstancias. ¿Acaso la impresión que tienes de Cristo es que no ha actuado como debe de actuar en tu vida? ¿Acaso la urgencia extrema que ocupa Puerto Rico con 93 asesinatos y con tanta situación de emergencia que vivimos, acaso no es suficiente para que Dios actúe? Y como algunos cristianos los he escuchado yo diciendo, con tanta iglesia en Puerto Rico eso debe dar vergüenza. A mí no me da ninguna de que el mundo esté como está, porque la Biblia lo dice: a los suyos vino, los suyos no recibieron. Es decir, Él ha venido, pero el mundo ha escogido vivir en tinieblas. Eso no es culpa de la iglesia. Al contrario, la Biblia me dice que entre más abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Yo no me tengo que sentir culpable de que el mundo se esté destrozando en pedazos. Mi tarea es proclamar el reino de Jesucristo. Tu tarea es proclamar la esperanza de vida eterna. Tu tarea no es convertir al mundo. Eso es tarea del Espíritu Santo. Por lo tanto, esas expectativas nos pueden hacer daño. Y ya le vamos a echar la culpa a alguien, ya usted verá. En cuarto lugar, las expectativas del Cristo tuyo del 2011. Quizás es que tú esperas que Cristo sea además más santo, que tú esperas que Cristo trabaje con alguna gente que tiene que trabajar pero no acaba de trabajar. Esas son las mismas expectativas que posiblemente tenía Juan. Permítame exponerle cuáles son los culpables. Jesús dijo que hay gente que tiene y está poniéndonos expectativas en la cabeza con falsas expectativas religiosas y falsos argumentos extraídos, como decimos allá en Isabela, por los pelos de las Escrituras, para entonces distorsionarnos no la figura de la cristiandad, sino la figura de un Cristo vivo y de un Cristo sencillo, de un Cristo que desea caminar todos los días con nosotros. Jesús llama a esa gente generación perversa. Nos tenemos que cuidar de lo siguiente: de la gente que no sabe hacia dónde va. Nos tenemos que cuidar de la gente que vive insatisfecha en su totalidad. Nunca nada está hecho bueno. Nada está hecho bueno. Y yo me cuido de la gente que siempre me está diciendo: es que siempre hay espacio para mejorar. ¿Y cuándo hay espacio para decirme las cosas buenas? Nunca. Esas son la gente que crea falsas expectativas. Y por eso no acabamos de ver a un Cristo vivo caminando con nosotros. Nos pasa como los caminantes de Maús, Cristo caminando con nosotros. O nos pasa como a Pedro en medio de la tormenta. Cristo desea que caminamos con Él sobre las aguas, pero nosotros estamos muy ocupados viendo la tempestad, viendo las olas que son fuertes y viendo el viento que ensordece nuestros oídos. Esa generación perversa, con sus opiniones, tratan de impedir que usted pueda admirar lo bueno en otros, porque no hay una capacidad para eso. Siempre parten de la premisa de lo sospechoso, la malicia en el corazón, que dicho sea de paso, no es un fruto del Espíritu. Esa generación perversa que crea falsas expectativas no hace un balance para nada, andan desbalanceados. Esa generación perversa que crea falsas expectativas van cada día de peor, de mayor en peor. Antes el espiritual hay un desorden y siempre están mirando el error de los demás y no miran sus propios errores. De acuerdo a Mateo 12:39.